Vamos a ver el capítulo 32 de la Confesión de Fe de Westminster que estamos estudiando, y el tema de hoy es el estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Un tema que se escribe mucho en editoriales, los periodistas, y se sabe poco de lo que dicen las escrituras, y fundamentalmente para nosotros como cristianos lo que tenemos que puntualizar y profundizar es justamente lo que dice la palabra de Dios sobre este estado del hombre después de la muerte y de la resurrección. Todos tenemos el apunte y vamos a mirar lo que dice la Escritura, lo que dice la Confesión de Fe, y también responder a preguntas que puedan surgir entre nosotros. Vamos a leer en primer lugar de un párrafo directamente corrido todo el primer párrafo y entramos en cada sección en particular. Primero, los cuerpos de los hombres después de la muerte vuelven al polvo y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Segundo, las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en los más altos cielos, en donde contemplan la paz de Dios en luz y gloria, esperando la completa redención de sus cuerpos. Tercero, las almas de los malvados son arrojadas al infierno, en donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, y en espera del juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. Este es el primer párrafo y vamos de este capítulo, y vamos a ir viendo parte por parte. Primero, los cuerpos de los hombres después de la muerte vuelven al polvo y ven la corrupción. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 19, y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de esta verdad que estamos diciendo, que el hombre después de la muerte vuelve al polvo y ven la corrupción. Génesis capítulo 3, versículo 19, el que lo tiene, lo lee. Todo el versículo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, entonces vemos en primer lugar esta verdad de la palabra del Señor. Somos generados del polvo por parte del Señor. Dios sopla vida en nosotros, pero como dice la palabra, polvo eres y al polvo volverás. Una pregunta que suele surgir con respecto a esto, y tenganla presente, es el tema de si la persona tiene que ser enterrada o tiene que ser cremada. Vamos a responder otras preguntas que nos vimos el viernes y que suelen surgir y que suelen preguntar muchas personas, y otras no preguntan y disponen directamente de sus propios cuerpos, o disponen los familiares, por ejemplo, ¿no? Sin respetar si la persona tiene algún deseo en particular con respecto a su fe y a su cuerpo después de la muerte. Entonces vemos que lo que dice la palabra del Señor, los cuerpos de los hombres después de la muerte vuelven al polvo y ven la corrupción. Esto tiene que ver un poco también con la idea de el entierro, no necesariamente con la cremación voluntaria de los cuerpos. ¿Qué piensan de esto? De acuerdo a lo que dice la palabra, el cristiano, porque la pregunta acá es la que tendría que ser a nivel de cristiano, ¿sí? El cristiano debe ser, a la luz de lo que estudiamos, debe ser cremado o enterrado. Y enterrado, porque aquí dice que vuelve al polvo. Enterrado, es decir, cuando Bueno, uno, exactamente, cuando uno mira, una cosa es si alguien ha sido cremado, digamos, su cuerpo ha sido quemado porque ha estado en un incendio, lamentablemente, o algún otro tipo de accidente, y su cuerpo se quemó.
Pero es decir, voluntariamente el cristiano a la hora de decidir qué hacer con su cuerpo una vez que ha muerto, conforme a la Escritura debería ser enterrado, ¿no? Es decir, no los restos quemados o cremados, como se usaba. Cuando uno mira todo el testimonio del Antiguo Testamento y cuando miramos también parte del Nuevo, es decir, vamos a ver que la costumbre, lo que la Escritura enseña acerca de qué se hace con el cuerpo después de la muerte, en ningún lugar encontramos que las personas deciden cremar sus cuerpos, sino que todos son enterrados. Así que esto es importante saberlo. Muchos hermanos y hermanas disponen en vida que sus cuerpos como cristianos sean enterrados, y lo que nos encontramos hoy en día como iglesia, por lo menos en esta iglesia y sé que en otras también, es que los familiares toman la decisión por razones muchas veces económicas, de comodidad, es decir, de terminar de una buena vez por todas, como si la persona hubiera sido una enorme molestia en su vida más que un ser querido, disponen la cremación de los restos, de modo que entonces ya no tengo ninguna razón para ir ni a ningún lugar, no tengo que pagar una parcela, ni en la municipalidad, ni en un cementerio privado, no tengo que estar yendo, y se terminó, acá terminamos todo, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo atrás cuando fui al velorio de una hermana, lo que me dijo su propio hijo no creyente, al hablar del entierro, yo pregunté, bueno, ¿qué va a pasar con el cuerpo de la hermana? No, va a ir al crematorio y continuamos inmediatamente trabajando. Entonces, razones económicas, me parece que falta de amor también, y falta de honra hacia padres. ¿Cuántos de los hermanos nuestros de la iglesia que yo recuerde han sido cremados? Creo que unos cuantos, ¿no? Sí. Por los familiares, no por eso, Sí, no por voluntad propia. Concepción, Adela. Adela también, Concepción, hay otros más. No sé si Dorita. No sé si la hermana Guerra también. No sé No, si Dorita fue enterrada. Pero la otra, bueno, el otro tema es que tampoco se respeta su fe. Son evangélicas, cristianas evangélicas, durante décadas, y cuando llega el momento disponen, cosa que soy en ese aspecto, me parece algo absolutamente inaceptable, el hecho de que la familia, luego que sabiendo que a lo mejor hace décadas que la persona ha profesado una fe evangélica, cuando llega el momento de la muerte de la persona, llama a un sacerdote católico romano y celebra, cosa que también hemos vivido, celebra un funeral al estilo católico romano, en lugar de permitir que la persona sea despedida de acuerdo a su fe. Entonces hay varias circunstancias que tenemos que atender, ¿no? Yo recuerdo acá mismo, creo que no sé si fue en una de las asambleas de la iglesia, que muchas decían que quisiéramos dejar algo escrito para hacer, no sé si se acuerdan. Es decir, algo escrito para que seamos enterradas, y no ni cremadas, ni tampoco despedidas en un funeral católico romano, porque no somos católicos romanos, somos cristianas evangélicas. Entonces esto es grave, es delicado, es serio, no tenemos una legislación tampoco que ampare, a menos que haya algún tipo de documento ante escribano, pero la persona ya se fue, y es pelear o discutir con toda una familia, terceros, en este caso que es la iglesia, que no somos familiares, no tenemos derecho. Pero esta es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, primera verdad, los cuerpos de los hombres después de la muerte vuelven al polvo y ven la corrupción. Entonces,
¿qué le decimos a la cremación? No forma parte del propósito de la Escritura que la persona que muere sea cremada, ¿no? Esta es una enseñanza que podemos inferir de esta palabra. Segundo, sus almas no mueren, ni mueren ni duermen. Es decir, ahora vamos a volver sobre esto, teniendo una subsistencia inmortal vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Es decir, el alma no tiene una existencia consciente, esto es lo que nos está enseñando, tiene una existencia consciente, ni muere, ni duerme, ni es aniquilada, como enseñan algunos grupos pseudo cristianos. Por allí, ninguna de las dos cosas, no es que con la muerte se termina todo, cosa que escuchamos bastante decir esto, ¿no? Bueno, con la muerte se termina todo, muerto el perro se acabó la rabia, dicen algunos, los más rebeldes, los que dicen, bueno, puedo vivir de cualquier manera, por total, una vez que muera, y así era un dicho muy antiguo, comamos y bebamos, total, mañana moriremos. Es decir, no hay más nada que hacer. No, cuidado con esto, es decir, que el alma ni muere ni duerme, es decir, hay una existencia consciente. Vamos a ir a Lucas 23, versículo 43, en el Nuevo Testamento. Lucas 23, ¿pasa? Versículo 43. Un momento conocido por todos allí. Lucas 23, versículo 43, momento en el que el Señor Jesucristo está en la cruz y allí nos encontramos con uno de los ladrones que se arrepiente y lee el versículo 42 y 43 le pide a Jesucristo que se acuerde de él, y tenemos allí la respuesta de Jesús diciendo lo que va a pasar inmediatamente que mueran. Están tanto Jesús como los dos ladrones, uno a cada lado de él, están crucificados y pronto a morir. Uno de ellos se arrepiente y tenemos allí en el versículo 43 las palabras del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Mónica? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está. Entonces, ni muere, ni duerme, ni es aniquilada, ni se muere. Le está diciendo a él como persona, como alma, que hoy, después de, obviamente, atravesar ese momento terrible de la muerte en forma de crucifixión, va a estar con él en el paraíso, ¿no? Bien, teniendo, dice, una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que era Dios. Perdónenme, vamos un segundito antes. Vamos para atrás en este aspecto, nos detenemos un instante. Es decir, al ver todas las otras, algunas religiones o grupos que enseñan que el alma es aniquilada, otro como el budismo, por ejemplo, que enseña que nos fundimos en algo superior a lo que se le llama nirvana. Una vez que uno muere, uno va ascendiendo hasta fundirse en algo superior, desaparecer en algo superior, mucho mejor, que se llama nirvana. Y así hay otros que enseñan un montón de otras cosas, pero no lo que dice la Escritura acerca de estar en la presencia del Señor, los que han creído en Él. Seguimos. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en los más altos cielos, en donde contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la completa redención de sus cuerpos. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Y 23 podemos leer. Alguien que lo lea, por favor. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la
compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí está. Bueno, algunas verdades que surgen también de este texto, los espíritus de los justos hechos perfectos, en santidad. La cuestión de la santidad, el tema de la santidad y la perfección, uno de los objetivos que tiene la muerte para el cristiano es que en el momento, si por supuesto la muerte es el castigo, la pena por el pecado, con el que obviamente nacemos todos, el pecado original, pero la muerte, en el momento de la muerte es donde donde el cristiano es santificado enteramente, es decir, dice la Escritura carne y sangre, esta carne y esta sangre que están minadas por el pecado no pueden entrar en el reino de Dios. Entonces el momento de la muerte es donde se produce la santificación total para que uno pueda entrar en la presencia del Señor, ¿no? Entonces, durante toda esta vida, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos recibido el Espíritu Santo, vamos día tras día siendo santificados en un proceso de santificación hasta que en el momento de la muerte allí somos plenamente santificados y entramos en la presencia del Señor. Así que mientras estemos en este cuerpo, obviamente vamos a estar en un proceso de santificación y luchando con la carne, con el mundo, con el diablo, pero principalmente con el pecado en este caso, hasta que morimos. Cuando morimos somos santificados y entramos a la presencia del Señor. Las almas de los malvados, dice, son arrojadas al infierno, después del punto 3, en donde permanecen atormentadas, envueltas en densas tinieblas, en espera del juicio del gran día. Vamos a versículo 4, es decir, hemos dicho al punto 4, digo, Lucas 16, versículo 23 y 24, hemos dicho que hay dos lugares, el cielo o el infierno. No hay purgatorio, ni limbus, ni nada de ese tipo de cosas. Ahora vamos a mencionar Lucas capítulo 16, versículo 23 y 24. Quien lo tiene, por favor, lo puede leer. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, ven acá, ahí ¿está inconsciente esta persona? No. Está bien consciente. Es decir, está bien consciente. ¿Tiene sentimientos? Sí. Tiene sentimientos. Tiene conciencia también de dónde está y de lo que le está sucediendo. Tiene conciencia de dónde está. Esto también es importante. Es decir, no es que, bueno, está en algún lugar y ha perdido totalmente la conciencia, no tiene ni idea de lo que le sucede. No, tiene conciencia de dónde está, sabe lo que le está sucediendo. Es más, piensa inclusive en otros que lo que le va a ocurrir, y sabe que está en una situación alejada de Dios y de tormento, ¿no? Entonces, no hay lugares, si hay un espacio intermedio, que lo vamos a ver, pero no, digamos, lugares finales, o cielo o el infierno, ¿no? Fíjense el versículo 22, por favor. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, que es en el Antiguo Testamento, el Hades es el lugar también conocido
conocido como muerto, el lugar de los muertos, de sepultura, o para nosotros acá como el infierno, alejado de Dios, alza los ojos, y estando, dice, en tormentos, estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces tenemos estos dos lugares, uno en la presencia de Dios y otro en el infierno, allí donde hay una existencia consciente, donde hay sentimientos, donde hay una actividad mental que se está desarrollando, entonces que se puede apreciar perfectamente lo que le está ocurriendo. ¿Qué piensan de esto? Siempre me acuerdo hace muchos años, los que somos mayores quizás nos acordamos, pero cuando murió este hombre, era un locutor, Héctor Coire, ¿se acuerdan? Ah, sí. ¿No? Un hombre que tenía un problema de, bueno, no recuerdo exactamente el tipo de enfermedad, pero alguien fue enterrado vivo. Y luego el hombre se despierta, y no fue el único caso. Después hubo un caso de una actriz también, no sé si la recuerdan. Susana. Exactamente, Susana Brunetti, que también ocurrió algo similar. Es decir, los más jóvenes se acuerdan, ¿conocen ese caso? No, pero he escuchado casos de entierros prematuros donde no Sí. se ha dado, o sea, se le ha dado por muerto a la persona, pero Estaba vivo. estaba vivo. Digo, debe ser espantoso, ¿no? Despertarse y encontrarse en una situación de la cual ya no se puede salir. No se puede salir. Entonces, cuando pienso en estos pasajes y en la situación real de que alguien un buen día, es decir, pasó toda su vida negando a Dios, viviendo de cualquier manera, y un buen día acontece imprevistamente, si se quiere, el momento de la muerte, y bueno, abro mis ojos y me doy cuenta de que estoy en un lugar de donde ya no se puede salir, y tampoco se puede volver atrás, porque ya no hay más posibilidades. Fíjense el versículo 25, lo que se le dice al rico. Alguien que lo lea, por favor. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Versículo 26. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Bueno, mucho para sacar de acá. Esto tiene que ver también con que, primero, no se puede volver atrás. Segundo, inclusive tampoco podemos tener comunicación con nosotros. Así que todo este cuento del espiritismo, de que podemos hablar con mamá, que partió, con papá, con la abuela, con los hermanos, con los que partieron, con los amigos, y saber en qué situación están, etc. Es decir, todo esto es bíblicamente inexistente, es una gran mentira. Comentábamos el viernes que un recrudecimiento, un crecimiento muy importante en el espiritismo, por lo menos en los Estados Unidos, fue a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, con la enorme cantidad de muertos que produjo la Segunda Guerra Mundial, eso generó que mucha gente, muchísima gente, intentó a través de la práctica del espiritismo conocer qué había sucedido con sus familiares muertos o desaparecidos en la Segunda Guerra. Hoy no estamos en una situación similar, pero mucha gente acude también a esta práctica para saber qué pasa con aquel que ha muerto y del cual no sé nada, quiero saber cómo está. Entonces nos encontramos en el marco de la Iglesia Católica, con aquellos que celebran misas para los que creen que están en un lugar intermedio porque han cometido pecados veniales, es decir, pecados después del bautismo,
Y entonces están en el llamado purgatorio, cosa que no existe. Algo que la Iglesia Católica, una doctrina que la Iglesia Católica instituyó a partir de un libro no inspirado por el Espíritu Santo como Segunda de Macabeos, que es un libro del Antiguo Testamento, no reconocido por los judíos, no reconocido por la Iglesia de la Reforma, no reconocido como inspirado por el Espíritu Santo. Sin embargo, bueno, de allí se sacaron la doctrina del purgatorio, que es el lugar en donde las almas, la persona después que murió, como fue bautizado, después que fue bautizado, pecó, tuvo pecados, pero no pecados de muerte, como se le llama, y están en un lugar llamado purgatorio, un lugar de purificación, y por eso se celebran las misas, es decir, también se cobran, es decir, las misas, ¿para qué? Para ayudar al que ha fallecido a mejorar y avanzar y llegar hasta su destino final. Nada de esto existe, esto es en la Escritura no hay la más mínima mención de esto, pero bueno, es lo que se le ha enseñado a la gente y lo que la gente practica de buena fe, en muchos casos por desconocimiento. Va y lo hace porque ama a sus seres queridos que ha perdido y lamentablemente le han enseñado esto que no tiene ningún tipo de fundamento, ¿no? Lo mismo que la cuestión de la muerte de los niños, que si no se lo bautizaba a los 8 días, la criatura se iba al infierno o al limbus infantum, como se llama en latín. Bueno, doctrina que sostuvieron la Iglesia Católica Romana durante muchísimos siglos. Bueno, ahora parece que cambiaron de opinión, porque hace poquito dijeron que no corre más esa doctrina, así que no hay problema. Tendrían que hacer lo mismo con un montón de cosas. Pero son doctrinas que se le enseñan a la gente y la gente con honestidad, creyendo, la practica. Lo que es importante para nosotros en este caso es ver lo que dice la Escritura. Entonces vemos que no hay muchos lugares sino solamente 2, y el alma de que realmente no ha sido cristiano, que ha sido una persona malvada, no arrepentida, es decir, va a ir al infierno, un lugar de tormento, de tinieblas, en espera del juicio del gran día. Judas, versículos 6 y 7, por favor. Judas, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, fíjense que acá nos habla de los ángeles y también de las personas, es decir, de ángeles y personas, es decir, no solamente de la creación sobrenatural, en este caso que hablamos del mundo angelical, los ángeles caídos, llamados también demonios, dice la palabra del Señor, han sido guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora vamos a ir a un texto muy importante que es 1 Pedro 3:19, pero vamos primero a explicar esto. Es decir, tanto los ángeles son castigados, también aquellos que se han rebelado contra Dios, y van a esperar el juicio el día del gran juicio, y también las personas como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado,
e ido en pos de vicio contra la naturaleza fueron puestos como ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno, ¿no? Los ángeles, aquí en este caso, por lo menos, y como vamos a ver en Primera de Pedro, se está refiriendo al capítulo 6 de Génesis, que es donde se describe. Ustedes van a ver allí en Génesis 6, van a ver, dice, los hijos de Dios, pero allí esa palabra hijo de Dios en el hebreo tiene que ver con los ángeles y con el pecado de haber entrado el mundo angelical en contacto sexual con las mujeres humanas. Es decir, hay un encuentro sexual entre... Vamos a mirarlo porque ahora, a propósito de esta película de algunos de Noé, no tiene nada que ver con la escritura, pero a la gente le queda más eso que lo que dice la Biblia, o busca aprender más eso, ¿no? Génesis capítulo 6, por favor, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, por favor. A quien lo tiene, por favor, que lo lea. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, la expresión aquí, hijos de Dios, hijas de los hombres, acuérdense de esas dos frases, hijas de Dios e hijas de los hombres. Las hijas de los hombres son las mujeres es nuestra naturaleza humana. Y los hijos de Dios son ángeles, ángeles caídos, porque los demonios son ángeles caídos, ángeles que se rebelaron con Satanás contra Dios. Y lo que se produce acá es un encuentro de sexualidad entre unos y otros, y esto es lo que es castigado severamente de parte del Señor. Es decir, el contacto entre el mundo sobrenatural y el mundo natural, el mundo humano, allí va a traer parte también del juicio de Dios. Y acá en el Nuevo Testamento se hace mención a este acontecimiento con respecto al tema también del juicio del gran día. Un juicio que va a haber para los malvados, para los que nunca han creído en el Señor Jesucristo y han negado la fe, y juicio del gran día del cual no escapan ni siquiera los ángeles. Esto también es importante. Es decir, ni siquiera el mundo angelical del cual se ha rebelado contra el Señor, ni siquiera ellos van a escapar del día del gran juicio. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Y vamos a ver el tema de los muertos. Me interesa esto porque por ahí circula la versión, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. La versión, enseñanza, inclusive hasta en seminarios, de que Jesucristo fue y le predicó a los muertos para la salvación. Versículo 18 al 20. Que lo tiene, lo lee. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, esto no es... a veces se enseñan sin introducirnos en una profundidad más importante de la Escritura, principalmente por el tema que se está tratando aquí,
Acá esta predicación de la palabra por parte del Señor Jesucristo no se da entre... ¿Ustedes ven acá que dice en algún lugar que es entre la muerte y la resurrección? No lo dice. Sin embargo, se enseña a veces que entre la muerte y la resurrección el Señor Jesucristo fue y predicó allí. Llamo la atención a 2 o 3 palabras porque son importantes. Primero, la palabra predicar acá no tiene que ver con la predicación del Evangelio, que es la predicación la predicación. La palabra que se utiliza cuando se habla de la predicación del Evangelio es el evangelizomai. No importa que no la anoten porque es difícil, pero tiene que ver con el Evangelio, con la predicación, el acto de predicar el mensaje de salvación. La palabra que se utiliza acá en el texto griego es keruso, que significa proclamar. Es decir, y lo que proclamó Jesucristo fue su gran victoria en la cruz del Calvario y su resurrección, y no una predicación a los muertos específicamente, porque ¿qué son los espíritus encarcelados? Los que murieron en el Antiguo Testamento. No, son ángeles caídos. Son los ángeles caídos. Son los ángeles caídos. ¿Qué dice el versículo 20? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ahí está, muy bien. ¿Relacionamos todas las cosas ahora? Es decir, el verbo que se utiliza en el versículo 22, subiendo o habiendo subido, en el momento de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo, es también el mismo que se utiliza para traducir a un texto castellano aquí, donde dice también fue. Eso de también fue y habiendo subido, se utiliza el mismo verbo en el texto griego, es decir, que en el momento de la ascensión del Señor, allí es donde se produce esta proclamación, no evangelización. Son 2 cosas distintas. Me gustaría que algunos profesores estudiaran un poco más el texto griego o aprendan griego antes de enseñar barbaridades. ¿Se entiende lo que digo? En el momento después de la resurrección y en el momento de la ascensión del Señor Jesucristo se produce esta proclamación de victoria por parte del Señor Jesucristo sobre el mundo sobrenatural, angelical, caído, que son estos espíritus encarcelados que esperan el juicio del gran día. Entonces, si bien hacemos un énfasis en este texto, porque es un texto difícil, pero que es necesario, porque una vez que se murió la persona, no hay marcha atrás. Lo acabamos de leer, lo acabamos de ver, no es posible ni misa, ni poner monedita en la lata, ni nada. Una vez que se terminó, se terminó. No hay vuelta atrás, con todo lo que eso significa, tanto para el que se va, como para el que tuvo que haber ido a anunciarle el Evangelio y no lo hizo, como para el que tuvo que ayudarle a buscar de Dios y no lo hizo. O sea, vamos a ponerlo de este lado también, de parte de la Iglesia, que tiene la responsabilidad, el deber, la obligación de anunciar primero la salvación del Señor Jesucristo y las consecuencias que va a haber de no recibir al Señor Jesucristo, ¿no? Como Salvador, como Señor. Y por el otro lado, para aquel que tampoco acepta, sino que rechaza, reniega, ignora absolutamente todo esto, ¿no? Aunque sabemos que detrás de todo hay una soberanía de Dios sobre todo este aspecto, a nosotros nos compete una responsabilidad que tenemos que cumplir. Pero con respecto a nuestro tema, al estado del hombre después de la muerte y de la resurrección, sabemos que va a haber un juicio del cual no va a escapar ni los ángeles, ni las personas, absolutamente nadie. Todo el mundo irá a juicio. Punto 4 del primer párrafo: fuera de estos 2 lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. Cuando decimos que nadie puede, o hemos dicho, nadie puede pasar de un lado
para el otro, es si estamos cansados de ver, desde antes de este periodista Víctor Sueiro, que fue al cielo y volvió, uno puede entrar inclusive hoy mismo en internet, y ¿con qué nos encontramos? Y lo triste y lo lamentable es que desde dentro mismo de la iglesia, que debería, la iglesia evangélica o protestante, reformada, como quiera llamarle, desconociendo las escrituras, nos encontramos de falsos apóstoles, falsos profetas, hermanos, predicadores, pastores, todos que tuvieron una experiencia que fueron al cielo y volvieron, estuvieron 4 días, o como decía esta hereje de Ana Méndez, nos contaban el otro día, es decir, que fue hasta la isla de Patmos, en Grecia, donde estuvo preso el apóstol Juan, y allí fue raptada y entró en el corazón de Dios 4 días, y ahora volvió para contarnos todas estas cosas. ¿Qué dice la palabra? Ni de allá pueden pasar para acá, ni de acá ni para allá. Así que, por más que junte 5.000 personas, 10.000, 25.000 personas en un auditorio, la palabra de Dios niega absolutamente este tipo de herejías. Periodistas conocidos como Víctor Sueiro, que fueron al cielo y volvieron y escribieron libros y dan conferencias sobre el estado después de la muerte y el túnel, y vi la gran luz, la luz blanca, y luego volví por el túnel. Yo no sé de qué túnel habrá, si el túnel de la línea B o de la línea H, no lo sé. Lo que yo sí sé es que la Escritura contradice absolutamente todo este tipo de afirmaciones, quizás hechas con buenas intenciones, pero el diablo es astuto, y a más de uno me parece que le hace ver el túnel y la luz, para que vuelvan y cuenten, y entonces todos salgamos a pensar de que después de la muerte no hay juicio, que después de la muerte no pasa nada, y entonces podemos vivir sin Cristo, sin Dios, porque total, una vez que muramos, hay una luz blanca que nos espera del otro lado del túnel. A lo que dice la Escritura es que no hay una luz blanca detrás al final del túnel. Hay un lugar o de paz y de eterna felicidad en la presencia de Dios, o hay tormento eterno en el infierno. Entonces tengamos cuidado con lo que escuchamos. La tristeza es cuando escuchamos a gente creyente, cristiano, que desconoce la Escritura, y que dice que fue al infierno, estuvo 3 o 4 días y volvió. Lo único que dicen de cierto es que estuvieron conscientes, pero ¿qué dice la Escritura? No se puede. No se puede. Hebreos capítulo 9, está escrito así, que las personas mueran, y una vez muerto, el juicio. No hay otra cosa. Sin embargo, uno entra allí en internet, en YouTube, y uno escucha y en iglesias repletas de personas escuchando estos testimonios, que realmente, si el apóstol Pablo o cualquiera los escuchara, los estaría reprendiéndolos por herejes. Por herejes. Porque es imposible que se pueda enseñar una cosa como esta, contradiciendo absolutamente la Escritura. Sin embargo, esto es lo que se enseña, que es algunos que fueron al cielo y otros que fueron al infierno, y que todos volvieron y tienen algo para contar. No sé, yo no conozco a ninguno, y primero lo que dice la Escritura es que no se puede. ¿Ustedes conocen a alguno? Por el otro lado, los que han entrado en el espiritismo para saber qué pasa con el estado del hombre después de la muerte, han tenido severísimos problemas. Esto también tenemos que sacar una conclusión de esto a la luz de donde estamos, acá en Ramos Mejía, que le puedo asegurar que acá en Ramos Mejía, a pesar del nivel cultural, el nivel social y económico que mucha gente tiene en esta ciudad, mucha gente aquí en esta ciudad ha pasado por el espiritismo, por la Escuela Científica Basilio, que hay acá también en la ciudad, buscando saber qué pasa con sus familiares
fallecidos. Y lo que les puedo asegurar es que lo único que han tenido son severas consecuencias espirituales de esta situación.